respirar. Aguanta, aguanta. ¡No! ¡Ya páralo! Un poquito más. Ya no aguanto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de El Bolsón de Higgs, su podcast favorito donde abordamos temas de ciencia de forma poco ortodoxa. Y pues bueno, estamos transmitiendo, grabando directamente desde York, Inglaterra, la ciudad con el mercado ambulante más viejo de toda Europa y posiblemente el más apestoso. Confirmo. Y pues bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre partículas y modelo estándar. ¿Cómo no? Entonces, bueno, el universo, básicamente lo que es este modelo estándar es que el universo, o sea, toda la materia que ves, es como un juego de Lego, ¿no? Entonces, como es un juego de Lego, tienes bloquecitos. Ok. Y estos bloquecitos, o sea, los empiezas a armar, combinar entre ellos y hacen objetos más grandes, como un señor. Entonces, bueno, estos bloquecitos en realidad las llaman partículas fundamentales. Okay. Y entre esas partículas fundamentales están gobernadas por 4 fuerzas fundamentales también. ¿Como la de Star Wars? Ah, sí. Ok. Algo parecido. Muy bien. Entonces, bueno, o sea, la materia que observamos, como los átomos, son como matrioshkas. Explíqueme Sí. qué es una matrioshka. Son de esos juguetitos, ¿no? Que tienes como... Ah, las muñequitas, ok. Como una muñequita, ajá. Ok. La abres y hay otra muñequita. Ah, ok. Sí la conocen, ¿no? Sí, sí. Entonces, básicamente, así... Sería algo así, ¿no? Los átomos. Agarras un átomo, otro átomo, los abres y ves que hay más cosas dentro, ¿no? Que los componen. Ok. Ajá. Y bueno, los científicos han estado esforzándose a intentar encontrar estas partículas fundamentales y caracterizarlas, ¿no? O sea, de qué están, bueno, qué propiedades tienen. Y hasta ahora, o sea, para nuestro mejor entendimiento de cómo se relacionan y qué son, es a través del modelo estándar que se desarrolló en los 70s. Y bueno, hasta ahora los experimentos con partículas que se han hecho se predicen bien, ¿no? Bajo este modelo estándar. Ok. Qué interesante, Doc. Bueno, pues déjame Muy hablarles bonito. un poquito de la historia de las partículas en general. Porque bueno, sabemos que son los átomos y es un concepto muy muy viejo. De hecho se remonta a 600 años antes de Cristo. En India muchos filósofos ya conceptualizaban la idea de que la materia está hecho de algo que llega a ser muy pequeño e indivisible y incontable. Entonces, estas ideas se comparten también en Grecia, donde seguramente han escuchado el nombre de Demócrito. Tiene este concepto atomista de que recuerden de sin, tomos de división, sin división. Porque igual conceptualiza esta imagen de que la materia en algún punto tiene que llegar a ser ya indivisible. O sea, todo lo que conocemos, sólido, líquido, gaseoso, finalmente... O sea, es como la pizza. La partes y... La partirías tanto que ya llegas a un punto donde ya no la puedes partir. hay una unidad única de pizza, sí. Entonces, esta concepción de que hay algo que ya es indivisible, pues bueno, estuvo durante pero mucho tiempo. O sea, imagínense desde 600 años antes de Cristo hasta más o menos 1800, donde ya se empezó a descubrir que, oh, surprise, surprise, esto que considerábamos indivisible no era tan indivisible. ¿Por qué? Porque bueno, pues fue Thomson el que descubre que la materia está hecho hasta cierto punto. Lo que consideramos ya indivisible resulta ser que estaba compuesto de otras cosas, que en su momento solo supo que eran algo con carga negativa, que después se llamaron electrones. Y entonces hasta ese punto se creía que ya los electrones eran la última frontera de los átomos, por así decirlo. O sea, ¿no? es como decíamos, ¿no? O sea, son bloques, ¿no? Sí. O sea, tienes algo que ya esto es lo más chico, ¿no? Y de esto armas todo lo demás. Entonces sí, tu muñequita que ya pensabas que era la parte final, o que no, que al final hay algo más adentro. Y eso hasta 1879 eran los electrones. Pero resulta ser que unos 30 años después Rutherford en 1914 encuentra que dentro de estos átomos hay otra cosa. O sea, estos átomos que ya eran electrones, o sea, el concepto era que eran electrones, pues resulta ser que hay otra cosa dentro de ellos. ¿Y qué es esa cosa?
no se sabía bien, más que era algo con carga contraria a lo que teníamos afuera, o sea, algo con carga positiva. Y entonces, 4 años después de muchos experimentos y de explotar seguramente a sus estudiantes de doctorado, pues se encuentra que esa otra cosa es otra partícula que se llama protón, lo que hoy conocemos como protón. Recuerden, ahora tenemos esos conceptos bien claros de protón, electrón, pero en ese momento era algo como completamente nuevo, ¿no? Sabía que existían estas cosas con carga positiva, pero no habían descubierto como tal el protón. Entonces fue 4 años después de que conceptualiza esta idea de que hay algo dentro del átomo que tiene carga positiva. Hasta 4 años después lo encuentra. Y no solo eso, sino que el mismo Rutherford, otra vez, seguramente aprovechándose de sus estudiantes de doctorado, bueno, es lo que dicen, que era un poco demandante, explotador. Maldito. Y pues bueno, hay que cancelarlo. Ya está muerto, viejo. Ah, demonios. Y pues bueno, haciendo más experimentos sobre el átomo, encuentra que existen ciertos elementos. Recuerden, lo que caracteriza a un elemento es el número de protones que tiene. Entonces encuentra que algo que para él era oro y siempre fue oro, había diferentes tipos de oro. Había oros más pesados, oros más ligeros. Y entonces la única forma de explicar esto era diciendo, ay, ¿qué está pasando aquí? Pues seguramente este átomo está hecho de otra cosa que tiene carga neutra, porque no podemos medir. Los experimentos que hacían para detectar protones y electrones era utilizando, o sea, separando estos, utilizando campos eléctricos. Pero bueno, no se podía encontrar mediante esos métodos. Entonces lo que dijo, bueno, seguramente lo que está pasando aquí es que dentro de ese núcleo existe otra tercera partícula que no tiene carga, que después sabemos que se llama neutrón, y es lo que está haciendo que este elemento, que debería ser el mismo, tenga diferentes masas atómicas. Y entonces, sí, efectivamente, esta tercera partícula son los neutrones, y lo que pasa es que cuando tienes elementos con diferente número de neutrones, pues es lo que hoy en día se conoce como isótopos. Después hablaremos un poquito más. Y entonces así fue como se conceptualizaron y se descubrieron las primeras 3 partículas que casi estoy seguro que el 90% de los que nos escuchan conocen, que son protones, electrones y neutrones. Pero bueno, después al mismo tiempo se empezó a desarrollar un poco más la mecánica cuántica. Y a esto que al principio solo caracterizábamos por masa, que los electrones, protones y neutrones tienen masa o carga, o bueno, en el caso del neutrón con carga cero, se le empezaron a añadir todavía más características que las definían con las cosas de la mecánica cuántica. Se empezó a desarrollar que había partículas que tienen spin, que no tienen spin, que tienen momento angular, que son bosones, que son fermiones, shalala, shalala. Que son shalala, shalala. Y bueno, no solo esto, sino que a partir del desarrollo de la física nuclear y el desarrollo de aceleradores de partículas, pues se encontró, ahí fue cuando todo cambió, es como el Avatar, ¿no? Ahí fue cuando la Nación del Fuego atacó, en este caso buenísima referencia, doctor. Los aceleradores. Entonces se desarrollaron y se empezaron a encontrar partículas todavía más chiquitas de lo que pensábamos, que ya no era más chico, ya no era posiblemente más chico. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando ya se encontró todo este zoológico de partículas durante los 50s. Que... Ya sabes, como chango. Ese zoológico de partículas. Y pues bueno. Y bueno, sí, básicamente fue gracias al desarrollo de física nuclear y aceleradores de partículas. Sí, entonces, bueno, como dice este sujeto, hay 2 categorías, ¿no? De partículas, ¿no? Las dividen entre las masa o las de acción o intermediarias. Ok. ¿Sí? Y bueno, o sea, ¿cómo definen estos 2 grupos, no? Entonces, básicamente las partículas tienen propiedades que las caracterizan, como por ejemplo la masa, o sea, qué tan pesadas son. Ok. La carga eléctrica, efectivamente, positivo o negativo. Y 1 menos 1. Y hay otra cosa que se llama spin, que básicamente describe cómo giran. O sea, está raro, ¿no? Pero o sea, esas partículas, o sea, esos bloques que tienen, giran intrínsecamente, ¿no? De alguna forma característica. Ok. Entonces, o sea, eso es importante porque básicamente así es como las categoriza, ¿no? En 2 grupos. Básicamente hay un grupo que son las partículas que tienen spin entero, 0, 1, 2. Hay otro grupo, que se llaman bolsones, perdón, bosones. Ok. De verdad se me fue. Y hay otro grupo, ¿no? Que se llaman
fermiones y estos tienen carga de... Spin. Perdón, spin de que no son enteros, ¿no? Un medio, menos un medio. Ok. Y por ejemplo, o pueden verlos de esta forma, ¿no? De esa otra forma. Son como bailan de cierta manera y no sé, doctor, ¿me quiere ayudar a explicar esto? ¿Con una demostración? Ok, para nuestro público de Spotify. Se lo va a perder esto, ¿eh? Se lo va a perder. Públicamente me sobre voy a YouTube. humillar ante ustedes No, con tal de para que nada. aprendan ciencia. A ver, doctor, ¿cómo sería una partícula de spin 1? ¿Cómo bailaría? Así giraría. Ok. Y por ejemplo, una partícula de spin de un medio. Ok. Entonces, como si las encuentras bailando así, ¿no? Entonces, dices, las que bailan como lo acaba de hacer. Estilo calamardo. Ajá, estilo calamardo, esos son bolsones. Y las que bailan de otra forma son fermiones. ¿Son bolsones o bosones, doctor? ¿Dije bolsones otra vez? Sí. Maldición. Bosones. Y bueno, les voy a nombrar una lista, ¿no? De. Bueno, las partículas que son. Se enuncian en este modelo estándar. Y bueno, los primeros, los fermiones, los que tienen spin de. No, que no son enteros, un medio, no es un medio. Son 12 y también se dividen en dos categorías: quarks y leptones. Oiga, esto ya parece lista Pokémon. Sí, son como Pokémones. Entonces, está curioso, ¿no? Vienen en pares estas, ¿no? Ok. Hay generaciones. O sea, la generación. Como Pokémones. Sí, la verdad, o sea, es que pues fueron descubriendo, ¡ay, esto! Pero, o sea, la generación 1 son ligeras, ¿no? Y estables, o sea, Charmander. como el electrón, Bulbasaur. por ejemplo, ¿no? Es de la generación 1, tú ves el electrón y ahí está, ¿no? Ok. Pero generaciones más avanzadas, la 2 y la 3, son mucho menos estables Ok. y son más pesadas, ¿no? O sea, cuando las observas, ¿cómo se dice? Se disipan rápido, ¿no? Y se convierten en algo más. Ok. ¿Decaen? ¿Podríamos Decaen, decirlo? sí, se llama así, ¿no? Ok. Decaimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay 6 quarks. Los tipo 1 es quark arriba abajo, Ok. up and down. Up and down. Para Lo los... voy a hacer en inglés porque tiene nombres más chidos en inglés, ¿no? Ay, qué fino es usted. Sí, muy fino. Y por ejemplo, como le decíamos, ¿no? Los bloquecitos, estos quarks, el arriba y abajo, componen mucha de la materia que conocemos. Ok. Por ejemplo, un protón está hecho de 2 quarks arriba y uno abajo. Mm, Y en cambio, los neutrones están hechos de un quark arriba y 2 abajo. sí. Ajá. Y bueno, del tipo 2 es el quark encantador o encantado. Charm en inglés. Ok. Y Encantador como su yo. par es el quark extraño o strange. Creo que le pusieron strange porque les pareció extraño la primera vez que lo vieron. Y ya cuando vieron el charm es de, ¡ay, ya nos gastamos el strange! Extraña como tú. Sí, como yo. Y o sea, y la generación 3 de los quarks es el tope o fondo, top, bottom, o truth and beauty, belleza. La verdad o belleza, perdón. Ok. O pasivo y activo, no, eso no. Y ya, ¿no? Entonces estos componen partículas más complicadas. Ok. Y bueno, hay 6 leptones, ¿no? También. Leptones. Ok. Leptones también vienen en par, ¿no? La primera generación es el electrón y el Ujú. electrón neutrino. Ok. Ya saben, el electrón tiene carga negativa, los neutrinos no tienen carga. Oiga, ¿y por qué se llama neutrino? Suena a neutrón chiquito. La verdad no sé, hijo. ¿Tú sabes? No, bueno, sí, se supone que tienen carga neutra, neutra, sí, también. pero son muy, muy chiquitos. Sí, también. De hecho, se tiene el debate si son, Sí, si tienen o no masa. creo que el Sol produce un chingo, ¿no? Sí, Y nos están traspasando en este momento. efectivamente. Muchos neutrinos. Si usted está en casa, probablemente está siendo traspasado por neutrinos. Eh, Muchos neutrinos. Dato curioso, gran parte del desarrollo de microprocesadores para su computadora se cree que empiezan a fallar por esa interacción ¿Por los neutrinos? de neutrinos. Ajá. Órale. Pero, Bueno, disculpe por la interrupción. sí, entonces, Joven. bueno, sí, la segunda generación de leptones son los muones. Y a Ok. su par es muón neutrino. Ok. Estos también, como dije, decaen rápido, ¿no? Ujú. Más rápido y se convierten en algo más, ¿no? En un electrón y sacan ahí otra partícula, ¿no? Cuando van decayendo. Ok. La tercera generación son los tau, las partículas tau. Y también tienen su tau neutrino. Ajá. Y bueno, ya como les dije, cada vez son más pesados. Y luego tenemos los bolsones. O bosones, más bien. Más bien bosones, ¿no? Bueno, si lo habían notado, el chistecito de Bolsón ya. viene de esto. Sí, es por esto.
Y bueno, como les dije al principio, hay 4 fuerzas fundamentales, ¿no? La Ok. fuerza electromagnética, Ok. que se encarga de su Wi-Fi, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la gravedad, ¿no? La gravedad es la más débil y ya, ¿no? Ajá, pero en el modelo estándar no se incluye la gravedad, solo se incluye la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Ok. Entonces, estas 3 fuerzas, o sea, la forma en la que se comunican con las otras partículas es a través de otras partículas, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, la primera partícula que es encargada de la fuerza electromagnética es el fotón. Es una partícula esa madre, ¿no? Y es el mediador, como dije, de tu internet, de tu wifi, ¿no? Ok. Por esa madre tenemos celular, radio y luz. Y ya, la siguiente partícula se llama gluón. Y esta partícula es mediadora de la fuerza nuclear fuerte. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, creo que se llama gluón porque en inglés es glue. Y es o sea, gracias a esta partícula ¿Todo está pegado? mantiene pegados los quarks, ¿no? Ok. Entonces, como les dije, los protones está hecho de quarks, ¿no? Ok. 2 arriba y 1 abajo. Entonces, gracias a esta partícula los mantiene pegados, ¿no? O sea, por eso gluón. Glue. Ok. Muy interesante. Curioso, ¿no? Luego está las partículas W, bueno, los bosones W, perdón. De verdad no lo adrede. El bosón W y Z. Ahí se ve que se les acabaron las ideas. ¿Cómo lo llamamos? Ya, WZ. WZ. ¿El otro? Es lo último que vamos a encontrar. Sí, y estos son mediadores de la fuerza nuclear débil. Y básicamente se encargan del decaimiento nuclear, ¿no? Cuando Ok. una partícula decae empieza a soltar Ok. estas otras partículas, ¿no? Y luego últimamente el más reciente es el bosón de Higgs. No, bosón de Higgs. Ok. De ahí viene el nombre del podcast, ¿no? Dígame, ¿no? ¿Qué es el bosón de Higgs? ¿Por qué es tan famoso? Y es porque básicamente es la partícula que genera un campo gravitatorio que le da masa a las partículas, ¿no? Wow. Y esta partícula es muy reciente, ¿no? En 2013 le dieron el premio al Peter Higgs, por eso bosón de Higgs. Y a otro... No se olvide de su compa que Y también... otro François Egler, no sé cómo se... A ver, ¿francés? ¿Cómo se François Engler. pronuncia? Ajá. Ok. Por descubrir teóricamente, o sea, propusieron, ¿no? Que existía esta partícula y en 2012, creo que fue, 2013, descubrieron que sí existe, ¿no? El bosón de Higgs. Y por eso le empezaron a llamar la partícula del dios. Pues la verdad a mí nunca me gustó esa... Sí, fue no. puro clickbait, la verdad. Ok. Fue clickbait. Y bueno, o sea, hipotéticamente existe el gravitón o gravitrón. Gravitón. Que es el malo. No es cierto. Y este sería el mediador de la fuerza de la gravedad, ¿no? Pero no se ha encontrado. Y también es difícil de meter la gravedad a este modelo estándar, ¿no? Porque pues no encaja Ok, muy interesante. teóricamente, ¿no? Entonces no se ha encontrado esa. Y esos son los Pokémones, pues, que los componen a ustedes Ok. y a todos nosotros, ¿no? Y por eso interactuamos como estamos. Bueno, y como ya viene siendo costumbre, yo les voy a hablar un poquito sobre cómo experimentalmente se han encontrado estos Pokémones, o sea, cómo los cazamos. Y pues bueno, Bien, de la manera más primitiva, ¿verdad? sí, para eso desarrollamos aparatos súper ingenieriles que básicamente hacen que las partículas se agarren a putazos. O sea, Básicamente es como un niño o sea, ¿de qué está hecho esta cosa? agarras y lo avientas y lo chocas destruyes, entre ¿no? ellos. Entonces, pues bueno, Ahí son los colisionadores, ¿no? Ni siquiera esconden su... o sea, ese es el principio básico de todos los colisionadores, que agarras en un acelerador de partículas, aceleras esas partículas a velocidades increíbles, cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, ¡pum! Haces que de alguna u otra forma choquen y se destruyan. Es como un niño con su cosa, ¿no? ¿Cómo se llama esa canica? No sé. Bueno, ya. Sí. Tracatracas. Sí, pues es como si le dan vuelta, Se llaman vuelta, tracatracas. y ya no, es que se parten su madre. Y pues bueno, existe alrededor del mundo muchísimos colisionadores. Bueno, tal vez no muchísimos, pero sí muchos colisionadores. Pero el más importante, y yo creo que el que todos o la gran mayoría de ustedes conocen, es el CERN, que es un laboratorio que se encuentra en la frontera entre Suiza y Francia. Y bueno, significa en francés. Voy a tener que hablar francés, entonces A voy ver. Tómele. ya tomé agua, ahora voy a tener que hablar con la garganta. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Cristiano quiere decir Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Que es tan famoso porque es el lugar donde se encuentra el colisionador más grande del mundo y también uno de los aceleradores más potentes del mundo, ¿ok? Para ponerlos un poco en contexto, es
proyecto del CERN es relativamente famoso desde el 2012 que se encontró la partícula de Dios, la partícula Higgs. Pero en realidad existe desde 1953. Y ha hecho un montón de avances súper importantes para la ciencia. Y pues bueno, a lo largo de su historia se ha conformado por muchos colisionadores, pero también muchísimos aceleradores de partículas. Algunos han sido actualizados para versiones más modernas. Una gran parte de ellos se ha ido desmantelando. Y actualmente existen 6 aceleradores en el CERN. Y un desacelerador también para frenar antiprotones que se crean durante las interacciones en los colisionadores. Porque el más famoso es el LHC, que se llama Large Hadron Collider. Pero también tiene otros colisionadores. Qué buen francés, doctor. Eso ya es mi inglés británico. Y bueno, donde básicamente el LHS es este supercolisionador donde se hacen los experimentos más importantes actualmente en física de partículas. Ahí fue donde se encontró la partícula Higgs. Y pues bueno, independientemente de su tamaño, no, casi todos se basan en el mismo concepto, que es tener este gran acelerador de partículas alrededor. Luego estas partículas aceleradas se inyectan en el colisionador, se tienen ahí dando vueltas y de alguna u otra forma hacen que choquen esas partículas, y alrededor de donde se produce ese choque, que es una zona bien establecida, pues bueno, tenemos un montón de detectores que lo que hacen es básicamente medir todo lo que se cree después de esa colisión. Entonces, en el CERN, en el LHC, tenemos este lugar donde sabemos que van a interaccionar las partículas y rodeamos toda esa cámara con detectores. Literal, hacemos una esfera de detectores para que nada se nos escape y tenemos un montón de datos que vamos a analizar después para... Sí, aquí le vamos a dejar una liga del CERN y pueden ver la monstruosidad que es esa cosa, ¿no? Entonces, de hecho, en este lugar, en el LHC, también se encuentra el detector de partículas más grande de todo el mundo, porque bueno, o sea, queremos saber todo lo que está pasando en esta interacción, porque bueno, no solo es carísimo hacer el experimento, sino además es carísimo correr el experimento. Se supone que un día donde se hace un experimento en el LHC requiere 1/3 de la energía que consume toda Ginebra. Entonces no es algo que puedas hacer muy recurrentemente. Entonces quieres obtener la mayor cantidad de información posible, y para esto pues bueno, tenemos un montón de detectores y se obtiene un montón de información que se tiene que analizar de forma estadística para después decir, ok, en este detector estamos encontrando algo que se parece a la partícula de interés. Y pues bueno, así es como se hace la detección de partículas nuevas que fueron, no sé, teorizadas en los 60s, que por problemas tecnológicos no se pudo desarrollar hasta hace poco. Y pues bueno, la partícula de Higgs es lo más famoso del CERN, pero a lo largo de su historia ha tenido como un montón de descubrimientos súper importantes. De hecho, fue el lugar donde se descubrió, como ya mencionó Víctor, los bosones W y Z. Experimentalmente aquí se descubrieron, ¿ok? También se empezaron a medir neutrinos, que igual estaban conceptualizados, pero no se habían descubierto, y fue el CERN el que los descubrió. También fue el primer lugar donde se crea diferente tipo de antimateria, o sea, antiprotones, se creó antihidrógeno, y se ha creado otro tipo de antimateria, ahorita no recuerdo cuál otra, pero sí, es donde se ha creado la mayor cantidad de antimateria. Y bueno, el más famoso, obviamente, aquí fue donde se descubrió el bosón de Higgs, que da masa a la materia. Pero bueno, no sé si recuerdan el capítulo pasado donde les dije que normalmente la ciencia, su fin último no es como mejorar la calidad de vida de los humanos a corto plazo. Y justamente el CERN es un ejemplo de esto. Como les dije, este se crea desde 1953 y en 1990 desarrolla una tecnología que, aunque no lo crean, día a día usan para sobrevivir más en una pandemia. O sea, gracias a los avances del CERN en lo que hoy se conoce como la red, o sea, la www que usan para navegar, es donde se crea aquí en el CERN. Entonces, digamos que la navegación moderna por internet es gracias al CERN. Entonces... De nada. De nada. Gracias, Einstein, otra vez. De nada, gente. Apropiándonos. Y pues bueno, todo eso está muy padre. Así es como se detectan experimentalmente las partículas. Pues bueno, pero esto qué onda, ¿no? ¿Qué papel juega la naturaleza? Todo esto que sabemos. Evidentemente, como humanos, sabemos que estamos hechos de partículas, pero pues no sentimos ni las interacciones débiles ni las fuertes. Bueno, las electromagnéticas sí. Y la gravitacional también. Y la gravitacional también, ¿no? Estamos
pegados a la tierra. Sí, ¿no? estamos pegados y de repente te das un toque con tu licuadora y pues bueno, sabes que sí existe la fuerza electromagnética. Pero bueno, el día a día pues no tenemos mucha interacción con, o sea, como humanos, de lo que es son las partículas subatómicas, los quarks, no las sentimos, ¿no? Ya cuando venga el viaje interespacial, lo van a agradecer, señores. Pero bueno, gracias a esto, hoy en día podemos entender cómo los objetos, o sea, a estos descubrimientos de partículas, pues entendemos cómo sobre todo, ¿no? Cómo los objetos tienen masa, cómo las cosas decaen y en el día a día utilizamos muchas cosas que, bueno, sobre todo, por ejemplo, en hospitales, utilizamos elementos radioactivos, en plantas de fisión nuclear utilizamos elementos radioactivos y sabemos cómo funcionan y cómo interaccionan con la naturaleza gracias a estos descubrimientos de partículas elementales. Y evidentemente, pues bueno, también gracias a estas partículas sabemos cómo interaccionan las fuerzas electromagnéticas. O sea, como ya dijo Víctor, cómo funciona el 5G, cómo funciona el Wi-Fi. Sabemos más y más gracias a esto. Entonces, pues sí, como les digo, del día a día tal vez no estemos tan, bueno, interaccionando con esto, pero a la larga tienen su... Sí. Esto es súper interesante, ¿no? Saber todo esto, ¿no? O sea... Sí, y como ya dijo Víctor, recordemos, ¿no? El protón, el neutrón y el electrón son las partículas que se descubrieron, por así decirlo, por azar en los laboratorios. Ya después con la mecánica cuántica fue donde se empezaron a teorizar estas, bueno, partículas nuevas que no habíamos descubierto. Y pues bueno, fue gracias al CERN finalmente a estos grandes colisionadores donde se encontró experimentalmente que tenemos partículas W, Z, gluones, top, charm, Higgs. Y bueno, ya nada más para concluir sobre la parte experimental. Lo único que nos queda por encontrar, o lo que falta por encontrar, es el gravitón, que ya dijo, no entra dentro del concepto de modelo estándar. Pero bueno, tal vez si lo logramos encontrar, finalmente vamos a saber cómo interacciona la masa con la gravedad, que es algo que se ha... Sí, es el siguiente paso, ¿no? Sí, descubre. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que todavía no se saben bien. Pero bueno, dentro del modelo estándar, digamos que la gran incógnita es el gravitón. Que no se sabe. Sí. ¿Cómo unes, no? Unificar las fuerzas? ¿Cómo, cómo añades esta última fuerza? La gravedad, ¿no? Que es con la que básicamente estamos más familiarizados, ¿no? Cuando brincas, cuando juegas fútbol. Es lo que te mantiene finalmente con los pies en la tierra. Siempre estamos interaccionando con la gravedad. Sí. El equilibrio. Y bueno, todo. También... Sí, como... También gracias a la gravedad, o sea, es esta complexión que tenemos. Es la forma... La Tierra. Sí, digamos que, a pesar de que es la más débil, es con la que más estamos conviviendo día a día. Sí. Bueno, como dije, de vez en cuando te das un toquecillo ahí con la licuadora. Sí, y también, encuentras la fuerza electromagnética, pero sí. Fundamentales. Pero efectivamente la gravedad es nuestra fuerza del día a día. Sí. Y pues... Oh, me encanta, la verdad. Y pues nada, pues muchas gracias por escucharnos en este otro capítulo. Y recuerden, suscríbanse. Denle like por aquí, creo. Los amamos. Y recuerden, los físicos no somos raros. ¡Ese puerco estaba llorando! En sus ojos se veía una infinita tristeza. Sí, güey, la mano. Adiós. Adiós. ¡Qué feo!